Nos vamos con él entonces para recibirlo. Bienvenido, ¿cómo estás? Luciano Coban es economista, socio de Elipsis. Gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, empecemos por el presupuesto, por esta sanción de la Cámara de Diputados del presupuesto 2019, con todo lo que ha significado en materia de críticas, pero también con todo lo que sabemos que necesariamente el gobierno se ve de algún modo obligado a hacer para poder cumplir con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde nos deja parados a los ciudadanos? Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que perdón, es el presupuesto más difícil posiblemente de los últimos entre 15 y 20 años. Es la primera vez en la cual un gobierno se enfrenta a una restricción presupuestaria durísima. Durísima en el sentido de que es un gobierno al que se le cortó el financiamiento. Entonces, en ese sentido hay que entender lo que vimos en estos días, que como explicaba fue una combinación de subas de impuestos y baja de gasto. Si se quieren del lado positivo dentro de un contexto de decisiones que son muy difíciles, es que se logró un consenso bastante amplio a la hora de hacer pasar de vuelta, pasar un trago bastante difícil con también el apoyo de la oposición. Con lo cual, creo que este es una de las patas del programa económico que se está implementando, que hay que entenderlo como un programa de emergencia. Lo que tenemos este año es un programa de emergencia y que de alguna forma puede contribuir de cara al año que viene a pensar un contexto de estabilización y, si tenemos suerte, quizá de algo de crecimiento. ¿Es posible creer que va a haber crecimiento cuando ya directamente nos avisan que el país el año que viene va a cerrar con un 0,5 negativo? ¿O ese 0,5 negativo es lo que va a quedar en promedio con un crecimiento mucho más superior? Mirá, yo creo que en el corto plazo no. En el corto plazo la Argentina todavía tiene que absorber lo que fue el shock de la devaluación de septiembre. Digamos, cuando el peso pasó de 27 a 40, la macroeconomía argentina entró a territorio desconocido. Era algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Distinto que lo de abril. La devaluación de abril, cuando pasamos de 20 a 27, lo que pasó entre abril y agosto era parecido a lo que había pasado en 2016, parecido a lo que había pasado en 2014. Lo que pasó en septiembre fue algo nuevo, algo novedoso. Con lo cual, yo creo que los próximos meses, de acá a fin de año, van a ser meses difíciles. ¿Pero por qué novedoso? ¿Por el monto? Por la magnitud de la devaluación, por su dio? impacto en la inflación, por lo que estamos viendo con los salarios reales. Hasta agosto las variables estaban en el terreno de lo conocido. Lo que había caído los salarios reales, el nivel de actividad incluso. Por ejemplo, hoy salió el dato del nivel de actividad. La actividad creció en agosto. Digamos, algo que, dado el contexto de donde estábamos, era algo medio extraño, pero cuando tenemos la devaluación de septiembre empieza algo muy distinto. Entonces lo que creo que vamos a ver es por lo menos 6 meses de esta actividad para abajo, y quizás, si tenemos suerte, en algún momento del año que viene la economía esté creciendo de vuelta. Luciano, pienso en que, así como ha sido desconocido y complejo de entender para quienes vivimos en la Argentina, que ya de por sí es un país difícil en materia económica históricamente, me pregunto cómo es ese formato para la comprensión de los mercados internacionales, de la gente que en algún momento pensó en invertir en la Argentina y luego tomó otras decisiones. Sabemos de algunas empresas que tenían decidido abrir sus sucursales aquí y se fueron a otros países de Latinoamérica. Digo, ¿cómo se explica eso puertas afuera de nuestro país? Para nosotros a veces es un poco más sencillo porque ya hemos vivido muchas crisis. A ver, bueno, claramente este año lo que vivimos desde abril hasta ahora fue un enorme cambio en las expectativas de Argentina. Incluso también hacia adentro de los argentinos. Cuando uno mira las expectativas que los argentinos teníamos para este año comparado con lo que finalmente está sucediendo, fue un cambio muy fuerte. Con lo cual, en ese sentido es que veo, si se quiere, el lado positivo que veo es que desde el lado financiero, en lo que hace al precio del dólar, en lo que hace, por ejemplo, al riesgo de default o ese tipo de riesgos en los cuales Argentina estaba entrando cada vez de forma más preocupante entre abril y agosto, yo creo que esa parte de los riesgos argentinos están resueltos. Bien. ¿Sí? Que el programa del FMI, con todas las complejidades de implementación que implica, resuelven esa parte del problema. Lo que nos queda ver ahora, hacia adelante, por lo menos en los próximos meses, es una economía que entra en un contexto de una recesión más larga de lo que estamos acostumbrados. Bien. Por ahí con el diario del lunes es más fácil analizarlo, ¿no? Pero a la luz de lo que pasó en los últimos 3 años, ¿crees que el gradualismo fue el camino correcto? A ver, es cierto que, digamos, interpretándolo ahora, todos piensan que tenían razón cuando planteaban diagnósticos distintos, en todo el arco político, desde la izquierda hasta la derecha, todos piensan que
la situación que está sucediendo validaba sus críticas. Yo honestamente creo que la estrategia, sobre todo del gradualismo fiscal, era la correcta. Eso no implica decir que no se cometieron errores de política económica. Había había puntos inconsistentes en la política económica, pero la pregunta que hoy es difícil de contestar es si esto era evitable. ¿Por qué? Porque Argentina de alguna forma está viviendo hoy el ajuste que se quiso evitar en 2016. ¿Sí? Claro. Entonces hay algunos que dicen, bueno, lo que estamos viviendo este año, ¿sí? Las dificultades que estamos viviendo ahora, el gobierno tenía que provocarlas intencionalmente en 2016, pero el doble de intensa. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en 3 años, algunos dicen que había que hacerlo en un uno año. Solo. Yo creo que no estaban dadas las condiciones políticas, yo creo que no estaban dadas las decisiones económicas, y yo creo que era una apuesta que valía la pena. Obviamente, hay una lista de cosas que si me preguntás habría que haberlas hecho distinto, pero yo creo que esta idea de ir resolviendo los problemas macroeconómicos de a poco era una apuesta riesgosa, pero correcta. Vos hablás en un punto de tiempismo, ¿no? Digo, que es parte de lo que la política y la economía requieren cuando uno es gobierno. Digo, hay que saber en qué momento hay que hacer determinadas cosas. En ese punto te leímos, por sobre todas las cosas, ser muy crítico de este momento para la propuesta de una ley de alquileres. Y me gustaría profundizar un poco en eso. Digo, vos no es que ves mal que la Argentina tenga una nueva ley de alquileres, sino que crees que este no es el momento para hacerla de esta forma. Bueno, eso seguro creo que no es el momento, pero en particular por algunas cosas que igual se están discutiendo. Entiendo que es una ley que está en proceso, pero hay 2 cosas que creo que son peligrosas en la ley, y sobre todo lo que tiene que ver con la indexación obligatoria. Yo creo que una ley de alquileres tiene que buscar dar más opciones en los contratos para que las partes puedan ponerse de acuerdo, más que limitar. Y la indexación que se propone en especial es algo muy riesgoso. Claro. Es un poco técnico, pero la realidad es que yo creo que el mecanismo propuesto, que es un mecanismo que pretende ser una defensa para el inquilino, incluso en el corto plazo puede tener el impacto contrario, que es que el año que viene, si la ley saliera tal como fue la propuesta, el año que viene podrían incluso subir los alquileres, cuando lo que se busca con la ley, con el espíritu de la ley es lo contrario, con lo cual espero que se... No solamente eso, sino que ya empezó a leerse hoy ya algunos titulares de el sector inmobiliario avisando que ya hay muchos propietarios retirando del mercado las propiedades para alquilar. A ver, en el mundo está lleno, digamos, hay que salir a ver las experiencias del mundo y ver cómo una ley de estas características mal implementada y mal diseñada puede ser muy perjudicial en términos del precio de los alquileres, de la construcción. Digamos, Argentina, por ejemplo, podría estar expuesta a una abrupta caída en el precio de las propiedades. Y eso en un contexto económico como el que tenemos es algo muy riesgoso, porque ya tenemos una recesión y Argentina necesita la construcción como un mecanismo de recuperación, con lo cual creo que no es insalvable, es una ley que tiene cosas que son muy buenas, pero dentro de las cosas muy buenas hay algunos caballos de Troya muy peligrosos. Claro. Vos hablabas recién de la mirada, en realidad, de ver al mundo, ¿no? De salir a mirar el mundo. Y Argentina, o por lo menos en este gobierno, el gobierno Cambiemos, una de las cosas que se ha jactado desde el inicio es de la apertura al mundo. O sea, estábamos muy cerrados al mundo, salimos otra vez al mundo. Hay socios, y hay socios que son más o menos importantes, y en este caso en particular Brasil, que es un socio comercial muy importante para la Argentina, va a tener un nuevo presidente dentro de algunos días nada más. Te propongo que escuchemos lo que decía el ministro Dante Sica sobre la posibilidad de que Bolsonaro sea presidente de Brasil. Por cada punto que crece Brasil, Argentina crece 1/4 de punto. Por lo tanto, nosotros necesitamos un Brasil recuperando su nivel, su vigorosidad en materia de crecimiento. Si el resultado electoral se confirma, las políticas por lo menos que viene anunciando Bolsonaro se confirma, habrá que esperar la semana que viene o la otra ya la definición del gabinete. Nosotros pensamos que eso va a dar la estabilidad que Brasil estaba necesitando y va a hacer que la economía empiece a tomar esa velocidad que de alguna manera, con las reformas que hizo Temer, ¿no? La convertibilidad fiscal, la reforma laboral y las reformas que le faltan, que es la reforma previsional y tributaria, un Brasil recuperando nos va a dar un impulso bastante importante. Con la pregunta que nos había quedado pendiente sobre la relación con Brasil, si eventualmente Bolsonaro es el nuevo presidente, todo parece indicar que sí, ¿no? A ver, es difícil, si se quiere, digerir el trago de Bolsonaro desde lo que representa desde lo político, ¿no? Un candidato con claras alusiones xenófobas, racistas, no porque Haddad sea una buena opción para Brasil. Yo creo que Brasil desde lo político está en una situación difícil. Sin embargo, y como decía el ministro Sica, creo que al menos desde la parte egoísta que nos toca en Argentina,
Brasil posiblemente entre en un contexto de crecimiento, de recuperación, viniendo de un piso muy bajo. Insisto, Brasil viene de la peor crisis casi de su historia, al menos de los últimos 100 años, con lo cual hay un piso muy bajo del cual posiblemente empiece a recuperar, y eso para Argentina, con independencia de lo que implique el proceso político que empieza en Brasil, es una buena noticia. Luciano, muchísimas gracias, por Gracias. haber venido.